lo adelanté un poco al inicio de nuestro programa, vamos a hablar sobre endeudamiento, ¿sí? Porque en promedio los chilenos pagamos el 40% de nuestro sueldo en deudas, imagínense. Y las cifras son un poquito más alarmantes cuando se analiza el segmento de los mayores de 65 años, donde alrededor del 36% de ellos mantiene algún pasivo. Para ordenar un poco esto y poner nuestros gastos en la balanza, se lo dije, viene un experto en la materia, particularmente le tengo mucha confianza, mucha fe. Nos acompaña esta noche el abogado Mario Espinosa. Bueno, él es abogado de defensa de deudores, usted habrá escuchado hablar de ellos, defensa de deudores y experto en asesoramiento financiero. Mario, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, don Julio. Un gusto nuevamente estar acá con usted y con los auditores. Bueno, yo un poco voy a hablar y voy a preguntar a nombre de mucha gente desde Arica hasta Punta Arenas, ¿no? Mario, yo adelanté unos datos en la presentación, a ver si lo puede complementar. ¿Cuáles son los chilenos que están actualmente endeudados? Sí, efectivamente usted adelantó muy bien. La cifra de endeudamiento es alarmante. Hoy día los últimos informes indican que sobre los 4 millones de personas, no solo que están endeudados, sino que morosos, que es distinto. Si hablamos de gente endeudada, yo puedo estar al día, pero tengo deuda, pero la estoy pagando, no hay problema. Y eso, claro, sobre ahí está la diferencia, ¿no? Sobre los 11 millones de personas tienen algún tipo de deuda, y de esos 11 millones, más de 4 millones, o sea, casi la mitad, está con morosidad, es decir, dejaron de pagar dentro del plazo. Y eso es alarmante, y como usted bien decía, en el segmento desde los 60 años y sobre 69 años es donde hemos experimentado las mayores alzas. O sea, personas de tercera edad con las mayores alzas en el nivel de morosidad. Más de alguien se preguntará, ¿en qué nos endeudamos los chilenos? ¿Retail, bancos, supermercados? Es de todo un poco, pero la mayor tasa de morosidad se da en deudas por retail, ¿ya? Y eso tiene una explicación que es bastante sencilla. El cliente o el consumidor que se endeuda en retail es un consumidor con más bajos ingresos que el que se endeuda en la banca. Porque muchas veces quedan fuera de la banca, pero tienen acceso a tarjetas de crédito del supermercado, de la casa comercial, y que igual es una forma de endeudamiento. Y el problema de esto es que al ser un cliente con menos ingresos, es para la banca y en general para el sistema financiero un cliente más riesgoso. Y en materia de crediticia, el riesgo se paga con intereses. Es decir, a mayor riesgo, mayor interés el que yo le cobro a esta persona, precisamente porque hay más riesgo de que no me pague. Entonces, como un círculo vicioso. Y efectivamente, en niveles de bajos ingresos, bajo los 500.000 pesos, hoy día la mayor tasa de endeudamiento es en el retail. No sé si lo leí, no sé si lo escuché. ¿Qué es, Mario, el endeudamiento responsable? Parece que era que no se conociera mucho aquí en Chile eso. Sí, acá hay una falta de educación financiera tremenda. Desde a niveles de jóvenes del colegio no se enseña nada relativo a la educación financiera y después como se dice, los patos lo pagamos después en una etapa adulta. O sea, en adultez ocupamos tarjeta de crédito, ocupamos cuenta corriente, tomamos créditos de consumo, tomamos un crédito hipotecario y no sabemos identificar cuál es el más conveniente, no sabemos identificar qué tasa de interés es la que más me conviene. Y bueno, efectivamente, un endeudamiento responsable significa un endeudamiento que está dentro de mi capacidad de pago, que yo puedo cumplir sin arriesgar caer en una situación de morosidad. Y básicamente hay algunos parámetros que me pueden a mí identificar, sabes que sí, yo estoy en un rango de endeudamiento responsable o razonable. Por ejemplo, no destinar más del 25% de mi ingreso líquido al pago de cualquier tipo de créditos que no sea relativo a la vivienda. O sea, si gano 100... 25.000 pesos yo lo tengo que destinar al pago de créditos, tarjeta de crédito, crédito de consumo, crédito automotriz, etcétera. Hasta ahí. Hasta el 25%. Ahí estoy bien, ¿no? Ahí estoy bien, ahí estoy dentro del límite. Y el otro 25% es gasto de vivienda. Por ejemplo, un dividendo por un crédito hipotecario o la renta de arrendamiento, por ejemplo. ¿Ya? Entonces ahí sumamos un 50% de mi ingreso líquido, que es lo que yo podría destinar a ese tipo de gasto. El resto 50% es para allá, para vivir, puede ser mercadería, servicios básicos, colegios, etcétera. Esta noche, bueno, usted ya lo notó, usted que se integró en nuestra sintonía, muchos nos escuchan en los vehículos, me lo han dicho. Un saludo para la quinta región también. Mario Espinosa es abogado de defensa de deudores, experto en asesoramiento financiero. Nos está hablando de lo que podemos hacer nosotros, porque todos de una u otra manera tenemos que digamos, tener deuda. Es muy difícil no
que alguien diga, mire, yo no tengo ninguna deuda. No tengo ni una. ¿Dónde conviene más pedir, Mario, un crédito? ¿En el banco, en el retail, avance en efectivo? No, el avance en efectivo jamás en la vida. Eso está borrado, eso hay que descartarlo. A ver, depende. Es como medio ambiguo decir depende, pero es que de verdad depende. Hoy día hay una gran oferta de instituciones que otorgan créditos y aquí la labor es del consumidor. ¿Ya? Hablábamos un poquito de falta de educación financiera. Bueno, una de las obligaciones del consumidor es cotizar. Y efectivamente hay dos herramientas que me van a ser muy útiles para poder identificar qué crédito es más conveniente. Por ejemplo, la carga anual equivalente, CAE. ¿Ya? Que no tiene nada que ver con el crédito universitario, esta es otra cosa. Yeah. La CAE es un porcentaje que me permite a mí comparar manzanas con manzanas, es decir, un mismo monto en un mismo plazo. ¿Cuál es el porcentaje más bajo? Es el que va a resultar más conveniente. O sea, un millón de pesos a 24 meses, un CAE es del 15% y otro CAE es del 25%. El CAE del 15% es un crédito más conveniente. Eso como primer parámetro. Y el segundo, el costo total del crédito. Es que básicamente matemática, multiplicar el valor cuota por el número de meses y ahí me va a salir cuál es el monto final que yo voy a terminar pagando. Escucha, yo te escucho hablar y si nosotros nos hiciéramos asesorar, escucha que no, o sea, nos complicaríamos menos la vida, Mario. Lo malo es que nos metemos a hablar de plata y de negocio y de deudas sin saber. Yo entiendo que las veces las personas toman la primera oportunidad que se les presenta, ya, pero hoy día efectivamente existe un sinnúmero de instituciones que otorgan crédito, cajas de compensación financiera, bancos, retail, etcétera. Entonces, la verdad de las personas que podemos o que pueden poder tener más alternativas de endeudamiento, tenemos la obligación de cotizar, porque efectivamente la tasa de interés no siempre indica que el crédito en definitiva va a ser el más conveniente. A veces una tasa de interés es más baja que otro crédito, pero tiene costos asociados que lo van a encarecer. Por eso es importante el tema de la carga anual equivalente. Y yo te iba a agregar que de repente te la presentan más atractiva también. Claro, tasa de interés, no sé, del 1,2%, pero viene la comisión para acá, viene el seguro asociado por ahí amarradito, entonces al final, después cuando ya firmaste, no sacaste bien la cuenta y tienes un crédito mucho más caro que otro que nominalmente tiene una tasa de interés superior. Resumiendo, Mario, ¿en qué hay que fijarse para tomar una buena decisión y no sobreendeudarnos? Cotizar estos dos factores, carga anual equivalente y el costo total del crédito. Efectivamente, son las dos herramientas que es de muy fácil acceso a las personas y cotizar. Hoy día las instituciones tienen la obligación de entregar una cotización por escrito. Y eso me va a permitir a mí ir con esa cotización a otro banco y si me ofrecen mejores condiciones, por ejemplo. Oye, fíjate que el otro día nos reunimos y hablábamos de esta pregunta que te voy a hacer, porque uno piensa que la gente debiera utilizar una tarjeta, ¿ah? Pero hay gente que tiene mucho más que una. ¿Qué pasa si tengo distintas deudas y en diferentes casas comerciales y bancos, por ejemplo? ¿Qué puedes recomendar tú en un caso así? Sí. Es increíble la cantidad de tarjetas de crédito. Y sabe que en Chile hay más tarjetas de crédito emitidas que personas habitantes. Hay 21 millones de tarjetas de crédito. Y somos 17, somos 17, 18, por ahí, claro, no sé. Según el censo. Oye, es increíble. Hay más tarjetas que eso. Hay más tarjetas que personas. Eso te da la pauta que hay gente que tiene más de una. Y hoy día probablemente si viéramos nuestras billeteras quizás tenemos más tarjetas que billetes. Bueno, efectivamente el tema de la tarjeta de crédito es una herramienta que es útil si se sabe ocupar bien. Ya hay distintas ofertas con la utilización de tarjeta de crédito que son súper convenientes para el consumidor. Por ejemplo, las compras al contado, compras con cuotas sin intereses, por ejemplo. 3 cuotas sin interés, 6 cuotas sin interés. La verdad es que son buenas herramientas siempre que yo pague después el valor total de la cuota y no haga el pago mínimo, porque el pago mínimo me hace perder la oferta en definitiva. ¿Ya? Al pagar hacer el pago mínimo, a veces hacer el pago mínimo, claro, ya pierdo la oferta de sin interés, entonces después me cobran intereses. Por ejemplo, no sé, yo compré algo a 100.000 pesos en 5 cuotas de 20.000. Me llega la cuota de 20.000 y ese mes estoy medio justo, ya, y ese pago mínimo 0 o pago mínimo 2.000, estoy poniendo números más bajito para que lo entiendan. Entonces, y ya, ok, no hago el pago mínimo 0, no pago. O pago el mínimo que son 2.000. Entonces el próximo mes yo ya viene la compra con interés. Entonces ya perdí la oferta y ya no resulta tan conveniente. Y antes, disculpe don Julio,
El tema del avance en efectivo, que lo descartábamos de raíz, es básicamente porque tiene la tasa de interés más alta asociada, es el crédito más caro. Mira, Y es básicamente porque no hay ningún control de riesgo, no hay ningún análisis de riesgo del cliente. Yo le doy a una persona una tarjeta de crédito con un cupo y le permito ese endeudamiento, pero no hay ningún análisis en cuanto al riesgo. No sé si me va a pagar o no, no sé si tiene trabajo o no tiene trabajo, hace cuánto está trabajando, cuánto está ganando. Por lo tanto, al ser un crédito más riesgoso, como le decía antes, se castiga con un interés superior. y hay una pregunta que no la puedo dejar pasar, y tiene que ver con los adultos mayores, Mario. ¿En qué caso de los adultos mayores, cuánto se endeuda y en qué también? Te hago 3 preguntas en una. Sí, ¿Se pueden contestar? aprovechando el tiempo. A ver, la situación de los adultos mayores es bastante dramática, la verdad. Tenemos primero un tema de pensiones. Hay una gran mayoría de los adultos mayores hoy día vive con pensiones bajísimas, pensión básica solidaria, pensión mínima del Estado, no sé, y tenemos un endeudamiento que tiene una raíz social que es bastante dramática. Los adultos mayores hoy día se endeudan para pagar sus remedios, en invierno para pagar la calefacción, para comprar mercadería. No es para comprarse una tele, ni para comprarse un auto, ni para viajar, ni nada. Muchas veces se endeudan para ayudar a la propia familia. Quizás su hijo quedó sin trabajo o nieto quedó sin trabajo y tiene que asumir gastos de la familia y tiene que endeudarse para eso. Y lo más lamentable es que el acceso al crédito de esas personas básicamente se da en las cajas de compensación. Y las cajas de compensación, lamentablemente, a pesar de ser instituciones de previsión social, o sea, con un contenido social de seguridad social importante, en materia crediticia no lo son tanto. Y todos los estudios, incluidos los que hace el CERNAC, que son bastante serios y bastante, por así decirlo, imparciales, identifican a las cajas de compensación como las instituciones más caras en materia crediticia, es decir, las que cobran las tasas de interés más altas. Y es un sinsentido, porque si yo el riesgo lo castigo con interés, ¿qué riesgo hay de que un adulto mayor o un pensionado no me pague si yo le descuento de su planilla? Le descuento su liquidación, o sea, tengo el pago asegurado, claro. Se lo descuento antes de que le paguen, yo ya me cobré, claro. Y aún así lo castigo con un interés superior, o sea, es absolutamente ilógico. Yo te escucho hablar, Mario, y tú hablas de la experiencia, porque a ti llega mucha gente a consultar, a ti y mucho adulto mayor y a los abogados que tienen, y la paciencia que tienes tú para escuchar todo eso y saber de tantas historias anónimas, porque no salen en ninguna parte, ¿verdad? De gente que realmente sufre. Sí, el tema del endeudamiento es un tema que afecta a la familia completa. Hay toca ver muchos matrimonios que a veces terminan precisamente por un tema de deuda. Genera bastante roce familiar, que básicamente por desconocimiento, porque también se ven agobiados por las llamadas de cobranza, de las amenazas de embargo y una serie de cosas. Y hay algunas soluciones, herramientas que las personas a veces desconocen y que pueden ser una solución importante de problemas. Dice que cuando el endeudamiento, los problemas económicos entran por la puerta, el amor sale por la ventana. Esto lo aprendí hace muchos años. Pero tiene mucho de verdad. Ahora, ¿cómo evitar que se abuse de un adulto mayor? ¿Qué les recomendarías tú? ¿En qué deben fijarse? A ver, yo creo que lo primero es ser muy responsables a la hora de endeudarse. Yo creo que el adulto mayor, especialmente por su situación de seguridad social que es bastante inestable, con ingresos bastante bajos. Hoy día, en general, en materia de pensiones se dice que una pensión acorde debiera ser de orden del 70% de lo que yo ganaba en mi época activa, y en Chile llegamos ni siquiera al 30%. O sea, estamos muy por debajo. Entonces, el endeudamiento del adulto mayor yo creo que debería ser un tema país que debiera regularse, debiera limitarse el acceso al crédito o bien regularse el interés que se le cobra, porque esas personas ya en etapa pasiva o que no están trabajando, no pueden tener el mismo tratamiento que una persona que está en el mercado activo del trabajo, claro, que está generando ingresos. Porque por último existe la expectativa de poder generar mayores ingresos. Un adulto mayor no tiene ninguna posibilidad de generar ingresos superiores a su pensión, porque por salud probablemente se encuentre impedido de hacer trabajos, etcétera. Entonces nos toca avanzar bastante en eso y hay algunos proyectos de ley que dicen relación con eso, con el tema de regular el acceso al crédito o de regular el mercado crediticio en torno a la tercera edad. Y para ellos también correría eso de, si el adulto mayor no le queda otra que endeudarse, buscar lo que le conviene más.
Sí, por supuesto, el tema del endeudamiento del adulto mayor sigue los mismos parámetros, existe la misma posibilidad de cotizar los créditos, de elegir la herramienta más acorde, pero siempre teniendo en cuenta que yo no debiera endeudarme más del 25% de mi ingreso líquido en materia de créditos de consumo o tarjetas de crédito. Manteniendo ese parámetro, podemos decir que no estamos en riesgo de caer en morosidad y poder cumplir con nuestras obligaciones. Mario, ¿cómo te pueden ubicar nuestros auditores? Si yo estuviera escuchando la radio, diría, a ver, voy a ir a plantear más que inquietudes, mis problemas, ¿no? Sí, nosotros, tenemos una página web que es www.defensadeudores.cl. Allá hay formularios de contacto, están nuestros teléfonos y tenemos oficinas a lo largo del país, de Arica hoy día hasta Puerto Montt, y muy próximamente, dentro del mes de julio, inauguramos en Punta Arenas. O sea, vamos a estar de Arica a Punta Arenas con oficinas en las principales ciudades, con la posibilidad de poder ayudar a mucha gente, orientarlos. La primera consulta es gratuita. A veces el problema se soluciona en una orientación y es sin costo para las personas. Y si después hay que tomar el caso o hacer una asesoría mayor, ahí podemos ver el tema de honorarios, pero siempre con facilidades. La verdad es que hay mucha desinformación de las personas y agradecemos por eso mismo este tipo de oportunidades, como poder dar a conocer otra mirada del tema del endeudamiento. ¿Y sabe por qué lo hacemos nosotros como programa? Porque ustedes le han dado pelea a unos gigantes, a Goliat, ¿no? ¿Ah? Sí, entonces, sí. Ya vamos a tener tiempo de el sistema financiero tiene harto recurso, harto poder y ahí estamos batallando. Muchas gracias. Un saludo para tu equipo también que trabaja contigo. No, gracias, don Julio, y buenas noches y gracias por la invitación. Mario Espinosa, abogado de defensa de deudores, experto en asesoramiento financiero. Te tengo mucho respeto yo, a ti y a tu gente. Muchas gracias. Gracias a usted. casa. Muchas gracias. Le cuento.